Música tradicional de Bután. Nos acompaña la poeta Andrea Halaby, quien hace poco, unos 5 años, hizo este viaje a este país, pasando primero por Nepal, y vamos a deleitarnos en el viaje con Andrea. Andrea, qué alegría hablar de viajar. Qué alegría, María. Además teníamos hace mucho tiempo ya las ganas de contar este viaje y este recorrido. Comencemos porque primero fue Nepal, ¿cierto? Primero fue Nepal, inclusive primero estuvimos en Estambul y eso, ahí fue donde terminamos el viaje y fue increíble ver esta cantidad de religiones que se condensan después de un viaje. Y llegamos a Nepal, llegamos a Katmandú, donde el caos reina, y íbamos después para Bután, pero hay que hacer una parada en Nepal porque los vuelos a Bután solo van 2 veces a la semana. Es el aeropuerto más peligroso del mundo en paro. ¿Por qué es peligroso? Porque está metido como en una especie de hueco en los Himalayas, muy similar como al Valle de Medellín, a lo que era el aeropuerto nuestro anteriormente, que le tenían tanto respeto porque era un valle entre unos picos muy grandes. Entonces Paro está ubicado ahí en un pequeño valle que es curveado. Entonces el avión, son aviones medianos, no muy grandes, tampoco muy chiquitos, porque los chiquitos no pudieran por el viento, pero los grandes tampoco caben. Entonces el descenso, digamos que en ese momento solamente había 8 pilotos autorizados a volar a ese aeropuerto, y es un acercamiento como un pájaro porque el avión tiene que ondear hacia el lado y lado y lado entre el Himalaya para un lado y el Himalaya para el otro. Entonces es una travesía compleja pero muy hermosa. Estemos un ratico primero en Katmandú. Entonces llegamos a Katmandú y a uno le advierten que uno va a llegar a una ciudad caótica, pero nada es posible para entender el caos real que se siente. Uno se baja del avión, inmediatamente ahí cuando uno recoge las maletas es un tumulto que uno no puede creer. Uno no puede creer porque esto es un tumulto inmenso para hacer una fila, para poder como reclamar un recibo, para poder entrar a la ciudad, y las máquinas la mitad no funcionan, los funcionarios públicos no están. Entonces digamos que es un lugar bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, digamos, normalmente. Y uno empieza a permearse de esta cultura que es el 90% es hindú y el 10% es budista. Llegamos y nos reciben de una manera muy hermosa porque estuvimos pues 3 horas o 4 en la recogida de maletas, las maletas nos llegan aporreadas. Bueno, esto es complejo, la salida del aeropuerto, y llegamos a un bus donde íbamos como 14 personas en este grupo. Yo iba con una amiga muy especial que fue la que me llevó muy como obligada, de una manera muy bonita, y con 2 profesores de meditación que yo había pues como ya seguido hacía mucho tiempo. Gente de todas partes del mundo, nosotros éramos las únicas 2 latinas, había una niña de China, había una mujer como del norte de Europa, bueno, y había personas de Estados Unidos. Y nos montamos en este bus y empezamos el recorrido en ese bus, un bus destartalado, caliente, y una ciudad que es llena de cables entre las calles, que son como enjambres, y dicen que nunca han recogido un cable, o sea, llevan 100 años o 50, 80 poniendo cable sobre cable sobre cable. Entonces uno pasa por las calles y es como un túnel de cables enjambrados. Eso fue lo primero que me llamó la atención. ¿Y dónde están esos cables? Entre las 2 calles, o sea, son unos cables de luz
que los van juntando entre calle y calle, pero nunca los quitan cuando ya no funcionan. Entonces, cuando no funcionan, los ponen lados. otro y ponen otro y ponen otro. Entonces son como bolas y bolas y bolas, que hay calles que son llenas de cables, casi que parecen túneles de cables. Qué extraño. Y llegamos a un hotel que se llamaba The Address, un hotel muy particular porque era como de otro tiempo. Entonces las sábanas eran como de otro tiempo, las cortinas de otro tiempo, uno de los mejores hoteles de Katmandú, pero como si el tiempo se hubiera detenido en esa ciudad. Dinos algo muy bello que hubieras visto. Bueno, digamos que lo más bonito es que en las entradas de las casas veíamos que siempre en las casas afuera había dos cocas, dos recipientes. Nosotros llegamos después de un festival muy importante para ellos, esto fue en noviembre, del Festival de los Colores. Entonces nosotros llegamos después de este festival y las casas todavía estaban pintadas de colores, con esos polvos de colores que se untan. Y entonces las casas tienen afuera dos cocas, y una es para los animales y una es para las personas que no tienen alimento. Entonces todos los días dejan ahí agua y comida para los perros y agua y comida para las personas que no tienen alimento. Y eso me pareció muy lindo porque es la generosidad, entendiendo que la gente no tiene mucho para compartir, pero aún así comparten. Y eso me pareció muy lindo y me pareció muy bonito que uno va caminando por las calles diminutas, llenas de congestión, llenas de buses, bicicletas, motos, y siempre alguien te para, te mira y te saluda y sigue su camino. Es como que siempre hay una sonrisa para el otro. Y cuando llegamos, la persona que nos recibió, que era el guía nepalí, él era de ahí, siempre nos decía, lo más importante para nosotros es que ustedes se sientan bien. Y era sonriente todo el tiempo y muy pendiente de nosotros. Y eso fue lo que recibí yo de Nepal. ¿Salieron de la ciudad? No. Estuvimos en Nepal, no, estuvimos un día entero y al día siguiente salía el vuelo para Paro, en Bután. Y de regreso estuvimos como día y medio, y ahí estuvimos en un sitio, como en un monasterio muy importante y un lugar muy sagrado, similar al Ganges, donde ellos pasan un río y hacen los rituales de muerte. Y es lleno de micos, lleno de estos personajes de la India importantes que tienen esos turbantes y que son como unos seres sagrados que van deambulando, recibiendo limosna y recibiendo oraciones. Entonces ahí terminó el viaje, como en una cosa muy extraña, porque terminamos el viaje realmente en un sitio donde estaban lavando los muertos y cremando los muertos. Tienes un poema al respecto, pero quisiera preguntar, la única forma de llegar a Bután es pasar por Nepal, no hay otra... En el momento en el que nosotros fuimos era la única manera porque ellos son muy cerrados, entonces diversifican como de dónde reciben sus vuelos, ¿cierto? Creo que hoy en día hay 2 o 3 países que de pronto tienen vuelos hacia Bután, y ya hace poquito leí que ya hay como 20 pilotos autorizados para volar, entonces deben haber abierto un poquito más, pero aún así ellos son muy cerrados con el turismo. Dinos el poema. Bueno, esto es como un texto explicando un poquito esto que vimos. Nos quedamos en silencio viendo al frente la muerte. Las camillas de madera y bambú que descienden con los muertos. Los dejan para que las mujeres laven los cuerpos. Les quitan la sábana, los lavan con el agua de río, los secan. No hay llanto o gritos. No hay plañideras que lloran por obligación. No hay tristeza. Para ellos la muerte llega cuando tiene que llegar. Es perfecta. Las mujeres se ocupan de dejar dura la piel y pura. El alma ya casi trasciende con el fuego. Lo untan de ghee, una mantequilla clarificada para ayudar a la purificación y a la hoguera. Lo visten con otra tela, algunas blancas, algunas de color. Depende de la edad, la casta, la pureza, la riqueza. Lo adornan con collares anaranjados de caléndula. Le ponen sándalo en polvo, incienso, polvos de colores. Ellas se ven en calma, hacen su trabajo de entregarlo a los cremadores, lo más hermosamente posible. Los cuerpos quedan adornados, vestidos para pasar de una dimensión a otra, de una vida a otra. Miramos en silencio la diferencia en los apegos. Se me salen las lágrimas por mis muertos. He perdido mucho y he ganado mucho, pero la muerte me ha dejado vacíos inmensos. Para ellos no es un vacío, es un premio. La vimos la ceremonia y como el adorno, la flor, todo, la caléndula. Y es muy impresionante porque los que creman son los intocables, es la casta más bajita. Son los que nadie puede tocar, o sea, nadie les puede dirigir la palabra menos que alguien acepte que le hable, porque es la casta más bajita, los que creman a los muertos. Pero dicen que inmediatamente ellos también transitan
a subir de casta muy grande porque han hecho pues un trabajo muy grande en esta vida. Y nos impresionó mucho porque van quemando las pilas, solo los hombres pueden llegar a ese lugar, las mujeres se quedan afuera. Y les ponen una cantidad de madera y cuando ya queda cenizas, el hombre barre las cenizas y cae al río. Y ahí ya llega otra familia con su muerto y lo ponen ahí y siguen. Y es un ritual que nos pareció precioso porque realmente no hay dolor. Es como la trascendencia absoluta. Lo que dijiste en el poema, sí. El cambio a la otra dimensión. Y es perfecta, llega cuando tiene que llegar. Entonces nos vamos para Bután porque qué alegría conocer a alguien que fue a Bután. Estamos recordando al maestro Baldomero Sanincano. Tiene un ensayo por allí donde habla de gente que llegaba de Rusia. El maestro tiene casi un siglo de vida entre 1860 y 70 y 1950, algo así. Pero queremos mencionarlo porque él decía, llegan los viajeros, y llegan tocados de un misterio que no conocemos. Y al dialogarnos y al hablarnos, él quería que le contaran muchísimas cosas de Rusia, fueron a una ceremonia ortodoxa. Él quería como saber por medio de los viajeros ese deslumbramiento del que llega tocado como de otro aire. Y se lamentaba de que los viajeros no traían todo lo que él quería que le dijeran. Aquí, Andrea, sí vamos a quedar muy contentos. Entonces, vamos para Bután. Entonces nos montamos otra vez, llegamos al aeropuerto, entregar las maletas es toda una odisea, hay que llegar 6 horas antes, obviamente en Katmandú, y logramos montarnos a este avión, un avión ya de Bután, y uno se monta al avión y es como si el tiempo también se detuviera. Es otra forma de cómo la gente te trata, te habla, las mujeres que atendían el avión, era otra cosa, los pilotos. Y llegamos a Paro, después de un viaje difícil porque el avión se mueve mucho, yo soy temerosa en los aviones. ¿Cuánto tiempo se demora? Es creo que como 3 o 4 horas. Ya. Sí. Ya llevamos 3 días de viaje, habíamos estado pues como ya muy cansados. Y llegamos y el aeropuerto era como era el de Medellín, en su época un aeropuerto chiquito, muy lindo, con unas construcciones bajitas, y vamos viendo que en Bután todas las construcciones tienen que ser iguales. Pueden cambiar el tamaño, pero la forma no puede cambiar. Y llegamos y vimos que todo el mundo estaba vestido en trajes típicos, porque ellos tienen que trabajar y hacer sus oficios en trajes típicos. Entonces las mujeres tienen unas faldas lindísimas con unos cinturones anchos y unas chaquetas en sedas, con intercambios de colores lindos. Entonces la chaqueta puede ser púrpura con unos arabescos y la falda puede ser amarilla, fosforescente, con sedas. Y los hombres tienen un pantalón ancho con otro fajón y con una camisa especial. Entonces empezamos a ver que es como un respeto a todo lo ancestral de ellos. Cuando nos íbamos a montar al bus, nos llega la guía, mujer, y nos puso una pañoleta delgada, blanca, en el cuello y nos dice, este es nuestro símbolo, para que ustedes se sientan bien recibidos y decirles que mi alma está con tu alma. Y uno se siente coronado, pues como que nos recibieron desde una manera muy linda. Desde ese momento a mí se me salieron las lágrimas y transita todo distinto. Otra cosa que nos dijeron es cuando ellos saludan, siempre sonríen. Siempre, ni siquiera la sonrisa, sino es como una risa. Es con la sonrisa completamente amplia. A los 2 o 3 días estábamos rendidos nosotros, los de este lado del mundo, de reírnos, porque todo el mundo te mira y te sonríe y te ríe. Porque es la manera de ellos decir, otra vez mi alma está con tu alma, estoy presente. Y al yo estar presente ante ti, aquí estoy. Y entonces es entender que la presencia de ellos es sanadora, va sanando de a poquitos. Uy, estamos sorprendidos de una cultura tan diferente. Es una cultura muy distinta, es una monarquía parlamentaria. Hoy en día hay un príncipe con su esposa, tienen unos niños, tienen un ministerio de felicidad, que yo creo que por eso fue uno de los grandes motivos que propició este viaje, digamos, a mis profesores de meditación, porque se llama el lugar más feliz del mundo, el país más feliz del mundo. Ministerio de la Felicidad. Tiene Ministerio de la Felicidad. Cuando nosotros fuimos había ministra de la Felicidad. Y miran como forma de medición del gobierno es entender cómo está la satisfacción de la gente, ¿cierto? Cómo está la felicidad interna en los hogares, en el trabajo, en todo lo que hacen.
en el ¿Cuál quehacer. sería ahí el concepto primordial de la palabra felicidad? Felicidad para ellos es que cada uno pueda hacer lo que cada uno es bueno. O sea, hacer y desempeñarse en lo que cada uno es bueno. Y ellos se basan mucho en la generosidad hacia el otro. Es como su fundamento, como ser generosos hacia el otro y cumplir como con ellos son budistas, entonces cumplir con sus preceptos budistas. Integrar esos preceptos budistas a la vida diaria, que digamos que pocas religiones realmente trascienden o filosofías trascienden eso que dicta la palabra y que lo hacen realmente en la vida cotidiana. Y los budistas tibetanos tienen eso, es que no solamente está influenciado en su filosofía o religión, sino que también lo usan en la vida cotidiana, lo llevan a los actos diarios y cotidianos. Más o menos, ¿cuántos habitantes? Creo que cuando nosotros fuimos estaban en 800.000 habitantes más o menos. 800.000 habitantes en todo el país. En todo el país. Y más o menos la extensión... No es muy grande, pero son completamente autosuficientes. Completamente autosuficientes. Ellos no necesitan importar nada. ¿Cómo así? Son completamente Hablemos autosuficientes. Entonces ellos producen todo, producen la carne, producen todos los lácteos, producen todas las verduras que necesitan, todas las frutas que necesitan. Tienen campos, tienen ríos, tienen montañas, tienen valles, tienen toda la topografía posible. Y su gente es muy, muy del campo. Entonces producen arroz, tienen como 6 tipos de arroz, un arroz rojo que fue el que comimos mucho, tienen maíces, tienen trigos, tienen todo. Y la comida nacional es el ají. Y el ají uno lo ve en todos los techos de las casas, es un ají rojo, y lo ponen a secar en las casas como símbolo de prosperidad. Entonces uno va a caminar, pues ponen el bus, y todas las casas tienen encima, llenos los techos rojos de ají. ¿Qué beneficios tendría el ají ahí para la salud de la gente? Yo creo que es fundamental. El ají pues tiene muchos beneficios, y ellos tienen un plato nacional que se llama como el ají con queso, y es un queso lleno de ají, y a todo le ponen eso. Y tienen una cosa muy bonita, ellos el alimento no es como nosotros, digamos que tenemos, por ejemplo, uno va a un mercado y uno compra muslos de pollo, pechuga, compra el solomito, o compra la posta, o compra el cañón, o compra la menudencia. No, ellos, si tú vas a comprar pollo o carne, compras pollo o carne. Ellos trocean el pollo completo y te venden una libra de pollo, o te venden una libra de res y trocean la res completa. No hay desperdicio de nada. Entonces uno allá no puede escoger el tipo de carne, sino que simplemente pides carne, o pides pollo, o pides lo que sea, y te llevan pues unas fuentes ya cuando está cocinado, que uno nos identifica qué parte del animal es. Y siempre tienen lo mismo, desayunan, almuerzan y comen lo mismo. Es una base de arroz, una base de un cereal, verduras en muchas formas, como unas especies de curries, pero distintos a los de los otros lugares. Son más como con comino y como con unas especies distintas. Y siempre toman también agua caliente. Es como siempre con los alimentos hay agua caliente, muy similar como en algunas partes de Asia también. Todo eso tiene su sentido. Todo tiene su sentido, la manera. digestión, yo creo que la permeabilidad del intestino, mucha verdura, y el desayuno es igual, o sea, el desayuno es arroz, verduras y carne, el almuerzo es arroz, verduras y carne, y la comida es igual. Bueno, entonces estamos en la capital. Estamos en la capital. ¿Qué se llama? Paro. Paro. P-A-R-O, sí. P-A-R-O. Sí. Y entonces empezamos a ver que las ciudades no son planeadas como la planeamos nosotros, o como la planean pues estas ciudades que se consideran hoy en día más modernas, porque no hay, por ejemplo, una plaza central, no hay un centro o un eje, no hay un punto céntrico en las ciudades. Las ciudades se van distribuyendo como quieran. Hay un edificio, por decirlo así, que es el edificio de pronto gubernamental, y de pronto un edificio donde está la educación, y de ahí la gente va construyendo donde quiera. Pues entregan unos permisos, donde quiera, unos permisos específicos que tú sacas y que tú tienes, pero vas construyendo. Lo importante es que sean edificios iguales, todos son como unas especies de pajareras de 2 o 3 pisos, con unos techos inclinados, unos colores pintados alrededor, casi todos son amarillos, rojos y con unas figuras, y puedes ampliar el tamaño, pero no puedes cambiar la estructura, y eso se ve en todas partes. Entonces hay edificios de 2 pisos, otros de 8, de 7, pero son exactamente iguales, lo que cambia es la dimensión. Bueno, hablemos de los paisajes. Los paisajes son magníficos, absolutamente magníficos, porque de ciudad a ciudad hay mucho recorrido. Todo lo hicimos en bus, recorríamos de ciudad a ciudad en bus, y los paisajes uno va pasando de pronto como por bosque, y de pronto ya empieza uno a ver
árboles de un poquito más frío, y de pronto más allá ya uno baja hasta el río y está pues como en una temperatura distinta. Entonces es muy similar, digamos, cuando nosotros salimos de Medellín y recorremos Antioquia, que subimos a unos altos y bajamos a unos bajantes muy, muy, muy profundos. Es como similar. Yo le decía a Marcela, con quien yo fui, la amiga mía, que los paisajes en ciertos puntos eran similares a los nuestros. Es mucho verde, muchos árboles diferentes, muchas frutas diferentes, pero unos paisajes gigantes, hermosos y llenos de animales, llenos de micos, llenos de pájaros distintos. Y ahí empezamos a ver las banderas. Las banderas son muy importantes para ellos. Hablemos de las banderas. Entonces ellos tienen dos tipos de banderas. Tienen las banderas blancas, que son unos palos altos con una bandera delgada blanca con letras, y esas banderas las ponen en las montañas para celebrar los muertos. Entonces uno va en el bus y uno ve unas montañas llenas de banderas blancas, y ahí se quedan hasta que se van deshaciendo. Y tienen otras banderas, que son las banderas que tienen los elementos de la tierra y los colores de la tierra, y son unas banderas que se cuelgan horizontalmente de árbol a árbol, y la gente las pone para elevar sus plegarias. Entonces uno va viendo también que son campos enteros llenos de estas banderitas que se van deshaciendo con el tiempo, nadie las quita, tú las pones y el viento se encarga de deshacerlas, y cuando las deshaga ya es que se te cumplen pues tus plegarias y tus pedidos. Bueno, las ciudades deben ser pequeñas, según nos estás hablando. Las ciudades son pequeñas y pocas. Son muy pocas y son muy distintas a lo que nosotros conocemos, ¿no? Y por ejemplo, nosotros fuimos un día, por decir algo, al centro, y el centro no es como los nuestros, como las que conocemos, ¿cierto? Donde hay un mercado principal, donde hay una iglesia, es muy distinta. Entonces, hay poco comercio. Hay muy poco comercio, no hay centros comerciales, no hay lugares donde, por ejemplo, una calle donde tú puedas ir de lugar en lugar comerciando, ¿cierto? Hay puntos específicos para turistas para que compren los souvenirs, por ejemplo. Pero la forma en la que funciona la ciudad es muy distinta. Entonces tú entras a un lugar y ahí venden de pronto verduras, tú entras a otro lugar y de pronto ahí venden artículos religiosos o filosóficos o con algún tipo de simbolismo. Pues hindú o budista. Entonces es distinto, es muy distinta con la forma en la que se constituyen las ciudades. Bueno, entonces vámonos al campo. Tuvieron la oportunidad de entrar a unas casas. ¿Cómo son las costumbres y dentro de la casa? Ya nos hablaste de la generosidad y de la hospitalidad. ¿Qué pasa dentro de una casa? Las mujeres, ¿cómo es entrar? Bueno, nos llevaron un día a conocer una casa como en un lugar donde hay un monasterio, pues un pequeño monasterio. Y en ese monasterio nos hicieron un baile típico, nos vistieron con los trajes típicos, porque nos explicaron que para ellos es importantísimo trabajar con trajes típicos, nos vestimos cada uno de trajes típicos, pero después nos llevaron a la casa de las personas que trabajan ahí a comer. Su casa está distribuida de una manera muy especial, y es que uno entra y está el centro, la cocina, como un salón, no tienen muebles, la cocina, tienen una especie de mesón con una hornilla o dos, y la mitad está vacío, entonces la gente se sienta en el suelo a compartir los alimentos. Ellos comen muchas veces con la mano, pues tenedores, digamos que para los más de este lado, también usan palillos en ciertas partes, y se reúnen en ese lugar, y más allá están las habitaciones, que también duermen en el piso, todos en el piso. Los pisos de madera impecables, donde uno se sienta tranquilamente, sin zapatos, a todas partes hay que entrar sin zapatos. Y uno se sienta perfectamente en círculo todos, y van pasando las ollas y las cocas para que uno se sirva en su plato su porción. Y la gente, a ver, un poquito más de las mujeres, ¿cómo se acercan ustedes a ellas, los hombres? Las mujeres, es muy bonito porque yo le pregunté a la guía nuestra, que era mujer, nosotros tenemos una guía de Bután, mujer, y un hombre de Nepal, hombre, y ella era pues la de Bután. Ella inclusive para subir, nosotros estuvimos un día subiendo a uno de los picos del Himalaya, ella subió con su vestido tradicional, con su falda, y yo le decía, pero ¿cómo haces para subir con esa falda? Y le decía, no, es normal, y subiendo 2 o 3 veces a estos picos, que son a 3.000 metros de altura, bajan y vuelven y suben 2 o 3 veces al día. Y son muy cálidos y comparten todo. Yo le decía, ya cuéntanos un poquito como de la forma como tú haces tus rezos, tus oraciones, cómo haces tú las plegarias. Y nos contaba una cosa muy, muy bonita, y es que finalmente el budismo no celebra momentos como el cumpleaños, como una misa, como una muerte, un bautizo, un matrimonio. Ellos no celebran ningún ritual. Ellos solamente van al templo o van a su lugar donde ellos consideran que está su Buda principal, y ahí hacen sus plegarias, en el suelo también.
qué extraño. Pero ustedes se alcanzaron a sentir que auténticamente la gente estaba recibiendo bien, felices con ustedes. Son 10 días nomás, nos contabas, que puede estar un turista allí. Un viajero no puede sino 10 días, es el término, ¿cierto? Sí, ellos son muy cerrados para el turismo, entonces solamente en ese momento permitían 10 días y cada día uno tiene que pagar como un precio pues por estar allá, para que no se les inunde como su cultura. Entonces solo podíamos estar 10 días, estuvimos esos días y la gente es muy, muy amable. Yo te digo que nos sentíamos siempre acogidos. Hay una cosa muy bonita y es que ellos respetan infinitamente a los adultos y a los niños. Entonces tienen templos solo para adultos mayores para que pasen el tiempo. Entonces son templos que son abiertos donde los adultos mayores llegan y pueden llegar 600 y los alimentan durante el día. Entonces les dan arroz soplado, les dan té caliente y es una forma de que ellos puedan estar haciendo sus meditaciones, haciendo sus oraciones, pero estando en comunidad. Y lo mismo con los niños. Entonces hacen un soporte comunitario muy especial. En estos lugares que son, hay una cosa que se llama los chorten, o como los puntos céntricos, donde hay posiblemente algo sucediendo con un lama que está leyendo algo, que está diciendo unos mantras, o que hay algún canto de estos monjes budistas, y alrededor está sucediendo otras cosas. Mientras una persona, por ejemplo, digamos en la religión católica, uno está presenciando una misa y el padre está hablando y está cantando, todo el mundo tiene que estar en silencio. Aquí es distinto, aquí puede estar un monje tibetano haciendo unos mantras y la gente no tiene que estar ahí, puede estar haciendo sus propias cosas y simboliza que también está ahí en presencia. Entonces es una forma distinta de ver ese ser supremo, que están más en igualdad con su ser supremo, que es ese Buda. Ustedes que iban también con el objetivo de la meditación, que es algo que ustedes practican, ¿cómo lo hicieron allí? ¿Cómo lograron que la meditación fuera también otra forma de comunicación con el cosmos respecto a esta cultura? Fue muy bonito porque hicimos varias formas de meditación. Entonces con nuestros dos profesores de Estados Unidos, hacíamos meditaciones tradicionales, visualizaciones guiadas, yoga nidras, distintas formas de las 2.500 formas que hay de meditar. Hacíamos las formas tradicionales que conocemos como aquí. Pero también allá entrábamos a estos templos y hacíamos meditaciones como intentando seguir lo que ellos hacían, ¿cierto? Obviamente que nunca comprenderemos del todo lo que ellos hacen, pero entramos, por ejemplo, un día donde unas monjas budistas adolescentes, entonces eran unas niñas entre los 10 y los 15 años, todas rapadas, vestidas de monjes que son con un atuendo rojo o amarillo, y estas eran por ahí, yo no sé, 60, 80 niñas, que uno no sabe si son niños o niñas, porque están en esa edad en la que uno no sabe y están completamente rapadas, pero es un monasterio de monjas budistas que las van como cultivando para que sean monjas más adelante. Y ellas empiezan a cantar unos mantras, tienen unas hojitas que son largas, los ponen en un banquito en el piso y ponen en el banquito los mantras y empiezan a cantar. Entonces nos sentábamos ahí simplemente a pensar en lo que ellas estaban meditando, a pensar en lo que ellas estaban cantando. Y yo creo que encontramos unos momentos muy sublimes y muy meditativos y muy profundos. Yo sentí en ese templo budista de estas monjas una sensación de plenitud que yo pocas veces he alcanzado a sentir. Que la música llegue, porque pronto coincide que es la de los monjes que elegiste.
En los monasterios casi siempre hay cantos de este estilo con un instrumento que se oyó allá de fondo, que es como una corneta larga, 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 y solo algunos la pueden tocar. Entonces la soplan y van tocando. Y es muy extraño oír estos ruidos porque son como unos ruidos gangosos, profundos, guturales que hacen los monjes. Entonces uno no alcanza a percibir si eso es música, si es fuerte, si es cómo, porque es una música diferente. ¿Tuviste la oportunidad de subir a un monasterio? Sí, un monasterio que se llama Monasterio del Tigre o Tiger's Nest. Es uno de los monasterios más importantes que hay, digamos que en el budismo. Y es un monasterio que está pegado en un risco y lo hicieron pegado en el risco para que nadie llegara, para que ellos se pudieran recluir y nadie llegara a molestarlos. Entonces, si uno lo ve pues en fotos, uno dice, no, es imposible llegar allá porque es una piedra perpendicular, total, absolutamente recta, y en ese risco está construido el templo. Y para llegar allá durante muchos años no había acceso, o sea, los que se iban para allá creo que tumbaban un puente. Hoy en día se puede llegar caminando y el ascenso es como de 6 a 7 horas, más o menos caminando hacia arriba de una forma dura. Hay que parar varias veces para nivelar los oídos y caminar y caminar y caminar, pero la única forma de llegar es caminando. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Vamos a llegar. Entonces empezamos a subir. Uno cuando se para, uno va con un par de mulas, de mulitas, que las adornan hermoso, y las mulas les llevan a uno té, agua, por si alguien necesita pues como en su camino, pero además tratan los animales de una manera muy linda. No es como aquí pues que las mulitas son a veces descuidadas. Allá el animal es sagrado, entonces también esas mulas van llenas de adornos y llenas de cosas, y vamos ascendiendo en ese camino. En la mitad del camino paramos. En la mitad del camino tomamos en una casita muy linda, que aquí tengo un escrito sobre esa casa. Paramos y ahí siempre le ofrecen a uno té y galletas, un té caliente y unas galletas como de arroz. Y ahí me encontré con una dalia muy hermosa, porque yo me senté en una banquita y yo veía la dalia y atrás se veía el monasterio todavía más chiquito que la dalia. Y a mí eso me impresionó porque yo decía, estoy tan lejos, o sea, la dalia la estoy viendo más grande que el monasterio. Y le escribí, y en ese momento los compañeros de viaje me dijeron, ¿qué estás haciendo? Yo dije, es que yo pues escribo y no sé qué. Entonces me dijeron, ay, ¿por qué no nos das un taller de escritura? Entonces ahí en esa casita les hice un ejercicio de escritura en inglés a todos sobre el monasterio. Hicimos un ejercicio y de ahí en adelante todos los días en el bus, algunos nos juntábamos atrás en la parte de atrás del bus a hacer ejercicios de escritura. Entonces también los volví poetas a todos. A ver, la escritura. Este es en el ascenso y ahorita les leo un poema ya de esto. Es imposible hablar con la exigencia física y espiritual que esto requiere. Llegamos a las 2 horas o más a la casita campesina. Afuera encontramos una mesa en madera con un parasol y unas bandejas con galletas de mantequilla con granitos de azúcar encima. Una de las galletas típicas de Bután. A donde uno llegue, lo reciben con galletas o arroz soplado, como muestra de gratitud con la visita. Adentro hay docenas de termos inmensos con té negro y té dulce. Nos sentamos afuera y desde las bancas pegadas a la colina podemos ver el monasterio. Otra vez quedé muda. El silencio de la infinita belleza de lo que ha sido creado por el hombre para sus dioses. Saqué mi libreta y escribí un poema a una dalia roja que me separaba del monasterio. Quería guardarla y poder verla 1000 veces. Comimos galletas, hablamos con otros peregrinos y empezamos de nuevo la última parte del trayecto, aún más empinado. Pensé en la ausencia, en las tragedias que he vivido, en la vida. Dejé pasar esos pensamientos y volví al camino, a mirar los pasos, a encontrar la fuerza y la fe en mi propio camino. Andrea, si estoy en un monasterio de esos, ¿cómo me cambia la mente estar en un abismo permanente y estar en un espacio tan reducido y que me rodee todo ese cosmos de ese risco? Ustedes llegaron y ¿qué? Entonces llegamos, hay que dejar todo afuera, hay que dejar celulares, zapatos, pues no puedes llegar nada porque hay varios espacios en ese monasterio. Hay unos monjes que viven allá recluidos y uno puede estar en algunos de ellos. Entonces llegamos a uno y había un monje budista cantando unos mantras y nos sentamos ahí un rato. Ellos tienen una forma muy bonita de llegar a sus templos, ¿cierto? Y es, normalmente todos los templos budistas son un cuadrado
¿cierto? Y en ese cuadrado al fondo, en una de las paredes, por lo general a veces está en el centro, pero en la pared del fondo está el Buda principal de ese monasterio o de ese templo, y a los lados estaban los otros Budas, que son importantes, y fotografía de los príncipes, del príncipe sobre todo. Y a veces en el suelo uno encuentra unas piedritas preciosas incrustadas de gente que ha dejado sus ofrendas. Entonces ellos se arrodillan, se tocan la frente y tocan la frente al piso. Y es una forma de decirle a ese Buda que ahí están presentes. Pero es una forma muy bonita porque el Buda no es más grande que el ser que entra. Ellos están a la misma altura y están a la misma posibilidad de iluminación del Buda. Entonces uno está contenido en un espacio, pero el espacio sí tiene la capacidad de contenerlo a uno. Digamos que yo soy católica, entonces también he tenido la oportunidad de estar en muchas catedrales. Y es una sensación completamente opuesta a la catedral nuestra, pues a la catedral que yo he habitado. Y es que en la catedral católica el ser supremo está muy alto, está imposible de alcanzar. Estamos todo el tiempo como cristianos intentando hacer muchas cosas para poder llegar siquiera a una aceptación de ese Dios. Y en el budismo es completamente distinto, no hay que hacer nada, porque estamos en el mismo nivel de él. Tenemos que hacer todos los días nuestra mejor versión para poder llegar a la iluminación. Entonces digamos que es una forma muy distinta de ver el tránsito de la vida, el tránsito del camino, que me pareció muy, muy especial. Entonces ya llegamos allá pues a ese monasterio y uno ve todo tipo de cosas. Entonces uno ve personas que están haciendo una peregrinación por algún motivo, uno ve personas que están simplemente conociendo, uno ve estos monjes que están sirviendo, ¿cierto? Haciendo su labor, y la energía del lugar realmente es impresionante. Son energías que uno llega a esos lugares y uno dice, aquí pasa algo como le puede pasar a uno en la catedral de Notre Dame, o, ¿cierto? O en una pagoda, o en una mezquita, o en un lugar de esos sagrados. Entonces no se siente el vacío de afuera. No se siente. Hay mucho recogimiento. Los templos además son siempre forrados en madera casi en su totalidad. Los pisos son en madera, las paredes son en madera, los techos son en madera. Y a veces los cubren con unas telas, como con unas cortinas, dependiendo de las épocas del año y como los momentos. Entonces a veces las cubren de amarillo, a veces cubren el Buda de rojo, ¿cierto? Como que van cambiando con esto. Pero son absolutamente recogidos estos lugares. Uno entra y uno siente que aunque uno no es de esa religión o de esa filosofía o de esa forma, uno se siente bien recibido. Es muy especial. Hubo otro momento sagrado como ese dentro de los 10 días que pasan tan pronto y son simplemente unas horas. Sí, pero te voy a leer el poema del monasterio. Por favor. Te voy a leer el poema que le escribí al monasterio y como a esta época, pues como a este momento y a este instante. Estamos empezando el invierno, el Himalaya y yo. Veo de lejos algunos de sus picos blancos. Camino de frente con la mirada al norte. El aire es frío, seco. Debo subir a uno de los picos menores, al monasterio del Tigre, que cuelga solitario entre dalias rojas, en un risco sostenido por mantras que cantan los monjes y los peregrinos. El aire cruza de oeste a este las montañas y los dioses están en todas partes, en los árboles y sus semillas, en las rosas de las casas habitadas, en los techos cubiertos de ají rojo, como ofrenda a la buena fortuna. Shiva sonríe. En su frente la luna se mengua en el 5.º día y una serpiente en su cuello lo salva del veneno. Tiene voz de tierra, ceniza de los muertos, piel de elefante y tigre. El dios de los 3 ojos ve lo impalpable. Sonríe sin mover los labios, se burla de los humanos, colonizan montañas. Los baja de una tormenta, un vendaval, una avalancha. Sonreímos todos al borde de la montaña. Le mostramos el camino. Movemos piedras. Llevamos el sonido de los tambores al norte del Himalaya. Había que dejarlo en el poema. ¿Algún simbolismo especial del tigre? El tigre para ellos es un elemento importante, es un elemento de fuerza, de sabiduría, de misterio, ¿cierto? Ellos solamente, digamos que honran a los diferentes budas. Ellos son una mezcla extraña porque son 90% budistas, 10% hinduistas, y algunos están en esa mezcla. Entonces digamos que es un poquito distinto como tienen un fervor hacia los dioses o hacia los budas,
Pero hay una pequeña mezcla ahí que se va como tejiendo y hay una peregrinación distinta en cada templo. Entonces uno llega, es lleno de templos, o sea, nosotros recorrimos más de 20 templos. Entonces uno en cada templo ve una energía distinta. Entonces, por ejemplo, este templo es para la maternidad. Entonces, en esa maternidad la gente va y pone una ofrenda y le entregan el nombre del hijo, por ejemplo, y te dicen cómo se va a llamar tu hijo. Y ya apuntan en el cuaderno cómo se va a llamar tu hijo y tú te vas. Al otro templo tú entras y es del de la abundancia. Entonces, en el templo está lleno de arroz, de maíz, de granos, de elementos distintos, y la gente que llega al templo, si tiene hambre, puede coger algo del templo. Entonces hay como una cantidad de información en cada uno de esos lugares que es imposible entenderlo en tan poco tiempo. Es como que cada lugar, cada templo es una historia completa. Nos contabas de la justicia, por ejemplo, si algo voy a comprar. Sí, nosotros cuando llegamos a Bután, veníamos de Nepal, y digamos que la cultura en Nepal y en Katmandú era de muy al estilo nuestro antioqueño, que es como a ver quién a veces saca un poquito más de ventaja que el otro. Digamos que no estoy generalizando, pero una cultura muy del comercio. Entonces nos pedían, vea, usted quiere comprar esto, entonces uno pide rebaja, entonces el otro le ofrece algo más, entonces el otro te coge el brazo para que compres en su tienda. Y cuando llegamos a Bután, lo primero que nos dijeron es, miren, aquí no hay que regatear precios, aquí lo que les cobren les van a cobrar porque es lo justo, aquí nadie saca ventaja de nada, aquí no existe la palabra envidia, no existe en el diccionario, no existe en el vocablo. Ella nos decía, yo lo aprendí por los extranjeros, pero aquí no hay la palabra de la ventaja. Ni la palabra egoísmo. Ni la palabra egoísmo, no existe la palabra. Y aquí lo que les pidan es lo justo, nadie va a intentar sacar ventaja, no hay cárcel, hay una sola cárcel, y la cárcel no está usada. Y, por ejemplo, no hay semáforos, hay un guía de tránsito que se para como en un redondelito y con las manos va guiando el tráfico, y la gente simplemente se guía, y el señor parece bailando ballet. Yo lo mirábamos y mueve los brazos, las piernas, es un baile constante dirigiendo el tráfico. Entonces la gente es distinta, la gente no tiene la forma de intentar hacerle daño a nadie, porque el budismo tibetano en parte es eso no le puede hacer daño ni siquiera a una mosca. Andrea Halaby, poeta de Medellín. Me impresiona algo de preguntarte tantas preguntas en tan poco tiempo. Creo que viviste un infinito en esos 10 días. Eso fue lo más extraño que pudiste haber vivido. ¿Qué te cambió? ¿Qué concepto te cambió con ese viaje? Nadie regresa el mismo después del viaje. Marguita, para mí fue un viaje transformador. Fue un viaje que me transformó la forma en la que me veo a mí misma, ¿cierto? La forma en la que concibo mi camino. Entonces yo creo que para mí fue muy importante ese viaje en general, porque realmente cambió mi trayectoria de vida, cambió mi forma en la que yo me habitaba, ¿cierto? Digamos que a nivel espiritual me cambió y me transformó, porque además en el cierre, que también fue un cierre en Estambul, viendo estas mezquitas, viendo catedrales, entendí una cantidad de formas y filosofías y religiones que me hicieron entender que había que mirar un poquito más, con ojos más abiertos, ¿cierto? Pero además, ahí decidí, ya así como de frente, que me iba a dedicar en este camino, pues más a la poesía y más a la meditación. Y hoy en día, pues digamos que mi quehacer gira alrededor de la meditación y de mostrarle la meditación a los demás. Entonces ahí fue un punto transformador. Y también sentí una serenidad que yo muy pocas veces he logrado sentir. Como esa serenidad que uno dice, alcancé un estado no iluminado, porque digamos que el iluminado falta mucho, pero sí de un índice o un indicio que uno puede llegar a estar iluminado y que uno puede encontrar esa iluminación. Me quisiera devolver antes de, en estos últimos minutos, hablemos un poquitico de Estambul, ciudad que no conocemos, pero desde la cual todo el mundo vuelve como Estambul, vuelve como desde las 1000 noches y una noche, por ejemplo. Quisiera preguntarte, Andrea, cómo se acerca el príncipe a la gente, o cómo la gente tiene el concepto de un gobierno de esa manera. Simplemente estar ahí a la fotografía, pero no es como para adorar la fotografía ni para sentir pues sobre uno alguna opresión. Según entendemos, el príncipe es
acercado a la comunidad. Sí, el príncipe es muy cercano, inclusive cuando estábamos la primera noche nos dieron que allá quedaba el palacio allá abajo en la ciudad y cuando amaneció preguntamos cuál es el palacio, nos decían esa casita. Y había una casa gigante, decíamos, pero la casa grande, no, la casa grande es el parlamento. La casita del príncipe era una casita X en la mitad de la ciudad, normal, tranquila, no viven como príncipe ni como reyes. Viven una vida muy tranquila, muy cercana, ahí la gente tiene acceso a él, pero él es sagrado, ¿cierto? Él es considerado sagrado. Entonces lo honran y lo veneran como si fuera sagrado, y a sus hijos también, y a su esposa también. Pero es cercano al pueblo y es cercano a la gente. Y una cosa muy especial que ellos hacen, que me parece importante rescatarlo, y es que ellos tienen una cosa que se llama la meditación de la mañana, pues una forma, se llama la meditación de la mañana, y en la meditación de la mañana ellos intencionan el día. Y esto lo hacen todos, pues lo hacen desde el príncipe hasta la persona pues, que está cultivando la tierra. Y entonces en la intención de la mañana, por ejemplo, dicen yo hoy voy a ser generoso, o yo hoy voy a ser amoroso. Entonces durante el día sus actos llevan esta actitud, y por la noche, en la meditación de la noche, revisan qué pasó. Entonces realmente son muy buenas personas todos, ¿cierto? Hay una condición humana, yo creo que superior a muchas otras condiciones humanas que se encuentra ahí, porque son grandes seres espirituales y lo saben llevar muy bien a la vida cotidiana. Y lo mismo hace el príncipe es cercano, no es un príncipe allá arriba, lejano, distante, sino que hace parte de la cotidianidad de todos. O sea que no hay quejas, no hay problemas. No hay problemas. Inclusive yo le preguntamos a esta señora, la guía, que era una mujer joven muy bonita. Ellos tienen rasgos asiáticos. Los ojos son como así achinaditos, o como se dice, pues no sé si la palabra es achinado, porque obviamente nos lleva a un lugar nomás. Pero le decíamos que cómo hacen ellos para que unas personas tengan más que otros, porque es una monarquía parlamentaria, son un poquito severos, y ella decía, no, es que aquí el que quiere tener más tiene más y a nadie le importa, simplemente trabaja más o se esfuerza más o estudia más, porque aquí todo nos lo dan. El que quiera estudiar 3 carreras puede estudiar por fuera, el que quiera irse para Harvard se puede ir, el que quiera estudiar poquito estudia poquito. Entonces todo el mundo tiene las oportunidades de acuerdo a lo que quieran hacer. Pero nos decían que todos volvían a dar lo que habían recibido, todos vuelven, a compartir. Tienen los mejores hospitales, es una hermosura los hospitales que tienen, las universidades que tienen, dan mucho, devuelven siempre, porque esa es como su condición humana, ser generosos ante todo. Nos quedamos pensando que es casi que un paraíso cerrado, pero también abierto, pero que de todas maneras volver al caos. Yo allá decía, aquí todo el mundo tiene que venir, que sea una vez en la vida a ver esta calma, porque es que realmente es la calma absoluta de todo, es la paz y la tranquilidad de todo, es el equilibrio perfecto. Digamos que posiblemente por eso lo cuidan tanto, para que no se les llene de otras influencias, pero sí es el esa equilibrio. Serenidad la podemos hallar también interior. Claro, sí, claro, eso es lo importante de los viajes. Venir, sí. Encontrar lo que uno encuentra en el viaje, encontrarlo internamente. Un poquitico, antes de despedirnos y escuchar la última música, Andrea, tendremos que volver a conversar un poquitico de Estambul. Bueno, entonces llegar a Estambul después de este viaje, donde uno se siente como en equilibrio con estos dioses o estos budas, y llegar a ver esta magnificencia de ciudad, donde están estas mezquitas, donde están estas catedrales, donde algunas mezquitas fueron convertidas a catedrales y luego otras raptadas de catedrales a mezquitas, y uno empieza a ver también ese caos de la religión, lo que ha producido. Y es muy hermoso también ver lo que ha hecho el caos, lo que ha hecho, digamos, otras formas religiosas importantes. Entonces es una ciudad maravillosa, la comida es absolutamente preciosa. Llegar a este lugar donde todo es sagrado también, y todo es bonito, y todo es un llamado, porque acuérdate que allá también están estos llamados 5 veces al día a orar. Es llegar a otro mundo, es llegar a otro paraíso distinto, completamente. Yo me cuestioné mucho cuando llegué, pero entendí su belleza también. ¿Qué fue lo más maravilloso de Estambul? Yo creo que los llamados de estos momentos en el día que llaman en estas torres a orar, a recordarle a la gente, venga, que es que hay un ser supremo que está esperando por usted. A mí eso me impactó, me impactó muchísimo también la diferencia entre la libertad y el equilibrio que hay en otras partes como Bután, y aquí el desequilibrio también que todavía hay entre hombres y mujeres, por ejemplo.
Qué alegría nos queda una lección de la intención diaria, ¿no? Sí. Hoy quiero ser generoso y me dedico a la palabra generosidad, me dedico a la alegría. Eso nos queda. Eso nos queda y eso para que hay esa que intentar intención la hacerlo. hacen diario en Bután. Diario. Diario en Bután. Diario. Decretan como el día de Decretan. tal palabra. Decretan y lo miran y lo revisan para poder ser mejores personas al día siguiente. Ay, Andrea, qué bendición este programa y qué dicha. Porque vamos a tener esa intención. Y ya fuimos a Bután de alguna manera. Ya fuimos a Bután, ya fuimos a Bután. Un poquito difícil ir al monasterio del Tigre, pero si caminamos 6 horas también llegaremos. Pero importante que lo busquen, que lo miren, porque así volvemos a revivir ese Por monasterio. lo pronto subimos a nuestras montañas y estaremos Exacto. igualmente. Muchísimas Marguita, gracias. muchas gracias. Andrea Jalaví, Muchas gracias. hija de Edwin y de Gloria Velas Mercedes, que ya están en el tiempo, pero te acompañan y nos acompañan Sí, hoy. así es, muchas gracias. Que la música despida nuestro programa y que tengamos este regocijo de viajar, sobre todo al interior de nosotros. Que así Gracias, sea. Andrea. Gracias, Marguita. Una palabra en butanés, por favor, una palabra para despedirnos. No me sé ninguna palabra en butanés, pero sí hay un acto y un gesto muy lindo que ellos hacen. Es que ponen las manos en el pecho en forma de plegaria y siempre se agachan, ponen la frente como bajita con una sonrisa y vuelven y te miran, y eso es: estoy presente aquí para ti. Estoy presente aquí para ti. Estamos presentes aquí para todos nosotros. Gracias, Andrea. Gracias, Marguita.